Hola, ¿ya estamos ahí? Todavía no. No, si no, enfoca aquí. ¿Eh? Enfoca por aquí. Sí, estás transmitiendo. Buenas, volvemos. Hola, espero que no haya sido muy larga la pausa. Ya está empezando. Muy Hay bien. 6. Vale, entonces, os estaba explicando por qué a veces las macetas esmaltadas tienen diferentes colores. En este caso, yo lo que hago es, haciendo pruebas, sé que un esmalte superpuesto con otro me va a dar esta especie de aguas. Entonces lo fomento y lo potencio en función de lo que quiera hacer. Entonces, venid por aquí porque os enseño otra macetita. En este caso, esta maceta, dependiendo de la capa que le dé del esmalte superpuesto, me va a hacer este verde clorofila más o en mayor o en menor medida. Después hay otra manera mucho más sutil de conseguir otros tonos, que es, enfocar ahí un momentito. Mirad, en este caso, esta maceta tiene este color no porque yo haya superpuesto un esmalte a otro, sino simplemente por el hecho de que he colocado a posta una pieza que sé que cuyos gases contaminan el esmalte próximo. Digamos que es un ejemplo, no es real. Yo sé que este esmalte tiene unos gases que contaminan mucho. Lo pongo al lado de la maceta. Sé que los gases de esta maceta van a afectar al esmalte de esta. Ay, Javier dice, reparar los esmaltes o bien sin esmalte saltado, un trozo pequeño. No he entendido la pregunta. ¿No has entendido la pregunta tú? No. Yo entiendo entonces que Javier lo que quiere es reparar un esmalte que ha saltado. Vale. En primer lugar, un esmalte que ha saltado o bien es porque se ha roto un cacho de la maceta o bien porque el esmalte no ha adherido bien. Entonces, yo lo que haría o bien un tipo kintsugi o bien volver a cocer la maceta. Sí, habría que hacer pruebas y tal, pero como las cocciones se pueden hacer, evidentemente sin ninguna garantía, porque las recocciones son complejas. Pero imaginemos que tú tienes esta maceta y tienes una parte saltada, yo lo que haría es volver a esmaltarla y meterla en el horno. Resultado incierto. En primer lugar, porque si tú me traes esta maceta, yo no sé de dónde proviene la maceta, no sé qué barro es, no sé qué esmalte, pero bueno, por probar se puede probar. O sea que una solución a ese desconchado del esmalte de la maceta se podría estar ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces si queréis ahora podemos ver las macetas no esmaltadas. Y en primer lugar os voy a enseñar la que normalmente tiene mucho éxito, que son las macetas con dragón. Os dejo que la miréis. Estas macetas no tienen una pasta particular. Son unas macetas obviamente muy laboriosas y técnicamente complejas. Y os voy a decir por qué. Por una sencilla medida, una sencilla razón. En estas macetas tenemos dos cuerpos, el cuerpo principal de la maceta y el dragón. Son dos cuerpos totalmente ajenos, que en el secado y en el horno van a contraer de forma diferente. Entonces, yo tengo que cuidar muy mucho el secado de esta maceta para que no haya una disociación entre el cuerpo principal y la maceta. A ver, Kino dice, hola, ¿cómo pules tus macetas no esmaltadas? Y añade, precioso el taller y tus trabajos. Muchísimas gracias, Kino. Entonces, ¿cómo pulo las macetas? Las pulo de dos maneras, os voy a enseñar. O bien, a ver. Sigue enfocando. Entonces, podéis pulir las macetas, tienen que estar en dureza de cuero, ¿de acuerdo? Ligeramente húmedas. Lo podéis pulir en las zonas donde hay recovecos con una bolsa de la fruta, metéis la mano, estiráis bien los dedos y pulís. De todas maneras, el mejor invento es el teflón.
Es duro, duro, duro y flexible. Con esto ya veréis que cuando puláis vuestras macetas, el resultado va a ser muy bueno. Tenéis que tener en cuenta una cosa. A alta temperatura el brillo desaparece. No podéis comparar el pulido de una maceta a baja temperatura que a alta temperatura. Entonces no os desesperéis, no intentéis conseguir lo que se consigue en baja en alta, porque no lo vais a lograr. José Antonio dice, ¿firmas tus trabajos o tienes sello en ellas? Claro, ahora respondo. Muy importante en cuanto al pulido. Es importante pulir varias veces de forma consecutiva y después que sepáis elegir el barro. No os digáis, no, es que estoy trabajando y no lo consigo. A lo mejor es que estás trabajando con el barro que no es adecuado. Los barros naturales suelen ser mucho más agradecidos a la hora de pulir que los barros comerciales, ¿vale? Os aconsejo, pues, a ver, en Japón es que se podrían importar, pero son caros. Pero bueno, de todas maneras, si alguno quiere indagar en ese tema, que me haga alguna pregunta por privado, estaré encantado de ayudaros. En cuanto a los sellos, entonces, haz la pregunta y yo voy... ¿Firmas tus trabajos o tienes sello en ellos? No hay más, no había nada. Sí, hola, ¿dónde podemos comprar tus macetas? Vale, entonces mis macetas, repito, podéis comprarlas poniéndose en contacto conmigo de la forma más tradicional que hay. Soy un artesano y por lo tanto lo que tenéis que hacer es llamarme, escribirme un mail. Si habéis visto alguna maceta en Facebook que os guste, me lo comunicáis, y si no, bienvenidos a mi taller, podéis verlas. Entonces, aprovecho este inciso. Ahora pregunto la respuesta del sello. ¿Cómo se hacen los encargos? A ver, la ventaja que tengo yo es que me podéis encargar la maceta. ¿Qué quiere decir? Que vais a tener la maceta ideal para vuestro árbol. No solo eso. Yo, cuando me hacéis un encargo, siempre hago 2 macetas. Por diversas medidas. En primer lugar, hago 2 macetas para que podáis elegir entre una de ellas, porque al ser hechas a mano no son exactamente iguales y nunca será una igual a la otra. Por otra parte, al tener 2 macetas me permite a mí ir generando stock para mis ferias, porque el trabajo es tan laborioso que si no tuviese esa medida de ir haciendo por cada encargo una maceta suplementaria, nunca llegaría a tener suficiente stock para llenar mis estanterías. Entonces, recordad, gran ventaja, me llamáis, oye Alejandro, tengo un pino tal, necesito una maceta de tales medidas. La idea es, pues mira, esta foto me gusta esta, muy bien. ¿Para cuándo? Tal, pásate por el taller. Venga, vemos calidad del barro, tonos, etcétera. No podéis, lo vemos en diferido. Me dais el plazo que yo estimo conveniente y después, sin ningún compromiso, siempre y cuando no me pidáis algo que sea... que después yo no pueda vender, digamos. No me ha pasado todavía que nadie haya rechazado una maceta que me haya encargado. Pero bueno, si pasase, esa maceta yo la puedo vender sin ningún problema. Entonces, sin ningún compromiso, me la encargáis y ya está. Una vez que están hechas, yo os enseño las 2 macetas, os digo las medidas, comprobamos que las medidas son exactas, elegís entre las 2, me la pagáis y os la lleváis. Y ya está, no tiene más. Entonces, por fin vais a poder tener esa maceta que tanto que queríais y que no encontrabais en el comercio. Juan dice... A un precio razonable, se entiende. O sea, todavía no soy Ryozan, estoy muy lejos, a 40 años de serlo. Entonces, realmente muchas veces oigo que gente me dice, ay, pero no sé si voy a poder pagarla. Hay macetas, una maceta básica, no vais a tener ningún problema, son obviamente más caras que una maceta hecha de molde, pero es algo que vais a tener absolutamente toda la vida. Juan pregunta, ¿recomiendas dar aceite para exponer macetas sin esmaltar? Sí, lo recomiendo, pero recomiendo que no os paséis. Porque hay veces que veo macetas que están aceitosas que parece que le han echado una ensalada por encima. Empapar una gamuza o un trapo un poco. Si la maceta es de calidad, no le va a necesitar mucha historia. Un poquito de aceite de camelia, con un trapito un poco empapada, y si puede ser el día antes de exponer, no el día mismo de la exposición, porque si no se va a notar mucho el brillo, es un brillo muy artificial. Con lo bonita que es una maceta bien hecha, ese tono cuero
que puede tener, mirad, en esta maceta concretamente, mirad este tono cuero que tiene naturalmente, no he hecho nada, no las he bajado aquí al taller y tiene un brillo natural por el pulido, por la cocción. Entonces, vuelvo a la pregunta de las firmas y de los sellos. Entonces,